Es la última clase de este ciclo de estudios que estamos viendo. Si quieres después ir y investigar lo que hemos estado predicando, te recomiendo que vayas al libro Al Mundo que Predicamos, para que todo eso que hemos estado predicando durante estos días, desde principios de enero hasta la fecha, desde ese libro. Y el último título se llama así: el mandato autoritativo. ¿Amén? ¿Qué es esto de mandato autoritativo? ¿A qué te suena? A ver, quisiera oír sus comentarios. ¿A qué te suena eso de mandato autoritativo? ¿Alguien más? ¿Tiene poder? ¿Qué más? Mandato. Pues que se tiene que autoridad. Así es, efectivamente. No hay que dejar de hacerlo. ¿Alguna vez te ha pasado en la vida, en las situaciones, de que alguien tiene que cumplir y no dejar de hacer algo? ¿Alguna vez te han dado una ley o algo que tu papá te encargó que dijo, ay de ti si no me lo cumples? Bueno, algo así es autoritativo, ¿sabes? Que tienes que cumplirlo porque si no ya sabes qué te pasa, ¿no? Pero ¿alguna vez te ha pasado algo así? Que tienes que cumplir, que no debes de dejar de hacerlo. No importa, yo le truene lo que la cagué, tú tienes que cumplir. Pues efectivamente eso es. ¿Qué piensas que se asimila más a este mandato autoritativo? Si te das cuenta, puse como ejemplo la Biblia. ¿Por qué tú crees que es una opción para los que somos cristianos seguir las Escrituras? ¿Tú crees que es una opción hacer lo que la Biblia dice? ¿Es una opción para nosotros que somos cristianos? Es como a ver si puedes o si te da tiempo, ahí lo haces. ¿Tú crees que es algo así? No, ¿verdad? Debe de ser un mandato autoritativo en tu vida. No puedes dejar de hacerlo. No deberías dejar de hacerlo. ¿Qué pasa si lo dejas de hacer? ¿Qué crees que va a pasar cuando tú dejas de cumplir un mandato autoritativo? ¿Qué crees que puede pasar cuando tú dejas de cumplir? Siempre va a haber una consecuencia. Siempre. Siempre. Si tu papá te dijo, tu mamá te dijo, te encargo que lave los trastes, y cuando yo llegue tienen que estar limpios. ¿Qué pasa si no llega y no está limpio? Pues te toca un pago o te toca castigo de no salir con tus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden ser muchas consecuencias. ¿Qué pasa si la ley dice que si tú matas a otra persona, tú debes de cumplir una sentencia? Y tú piensas, no creo que no pasa nada. Y tú quieres y matas a alguien. ¿Tú crees que no mereces castigo por eso? Claro. En este mundo quisiéramos todo arreglarlo con dinero, ¿verdad? Y poder dar una lana para que no se vaya a la cárcel o para que no le pase nada, pero todo tiene una consecuencia en nuestras acciones. Aún en este mundo también nuestras acciones, buenas o malas, tienen consecuencias. Cuando torció, afecta a terceros, lastima, ofende a otras personas, tiene una consecuencia. Y eso es lo que pasa cuando no obedecemos ese mandato autoritativo. Recuerda que nosotros hemos estado hablando de que somos siervos de Dios. Romanos 1, capítulo 1, versículo 1, dice esto: Pablo, siervo de Cristo Jesús, elegido por Dios para ser apóstol y destinado a proclamar la buena noticia. ¿Tú crees que con esas palabras Pablo estaba diciendo que era una opción para él proclamar la buena noticia? ¿O él era de vez en cuando era un siervo de Dios y otro día era siervo de sus decisiones? Un día era un hombre elegido por Dios y otro día era elegido por mayoría del voto. No, hermano. Él en toda su vida, él entendió esto cuando tomó la decisión de seguir a Cristo, de que él iba a ser un siervo de Cristo. Él era un hombre elegido por Dios. Nadie más lo puso, nadie más lo trajo a este lugar sino Dios mismo. Y tenía una función, él dice aquí, para ser apóstol. Tenía una función. Pero de esta función conllevaba otras obligaciones.
y destinado a proclamar la buena noticia. ¿Cuál sería tu mandato autoritativo para ti, discípulo, discípula, cristiano, cristiana? Poniendo en referencia lo que Pablo dijo. Nuestro mandato es ser siervos de Cristo. Que Jesús sea tu Señor. Cuando tú te bautizaste, ¿qué dijiste? ¿No? Dijiste que Jesús sea mi Señor. ¿Quién es tu Señor? Pues Él es que va a dirigir, tú eres su siervo, que va a obedecer. ¿Y quién te trajo a la iglesia? Pues Dios, fuiste elegido por Dios. No fuiste elegido porque tu mamá te obligó a venir a la iglesia, no fuiste elegido porque tu esposa te trajo a la iglesia, no fuiste elegido porque tu esposo te obligó a venir, si no, no te daba tu quincena, o sea, no. Tú tienes que haber venido y estado aquí porque Dios te eligió. Pero todos nosotros somos llamados y destinados a proclamar las buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? ¿Tú recuerdas, hermano, cuál es tu trabajo en este mundo? Hacer más discípulos, a llamar a esas personas que han pecado, que siguen pecando, a volverse a Dios. ¿Qué decía Pedro en Hechos 2? Arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que sean perdonados. Tenía que haber un arrepentimiento de pecados y una obediencia de hacer un acto de fe. No solamente de palabra, sino de acto, que era el bautismo. Y todo eso tú lo hiciste. Y gracias a eso tú hoy y yo estamos aquí. Y por eso todo el año nosotros somos, ¿qué? Siervos de Dios. Porque tú y yo estamos aquí para servir, para hacer la voluntad de Dios. Es un mandato que no podemos hacer un lado. No podemos un día ser cristiano, o soy cristiano solo los miércoles o los domingos, sino soy cristiano todos los días de mi vida. Cada día de mi vida yo soy un cristiano y debo de cumplir con ese mandato. Cada vez que tú no oras o lees o compartes tu fe, tú no estás cumpliendo con ese mandato que Dios te dio, porque eso es parte de lo que tú debes de hacer, porque es un mandato que Dios nos dejó a cada uno de nosotros. Es como el recordar la Santa Cena. ¿Tú crees que es una opción o un mandato? Mandato. Es algo autoritativo que no podemos dejar de hacer en ningún momento. No podemos pasar sin dejar de hacerlo. Eso fue algo que Jesús nos recomendó. Pero vayamos a una historia en 1 Samuel, capítulo 5, versículo 1 al 3. Cuando Dios en el Antiguo Testamento dio un mandato a un hombre. Y vamos a ver qué tanto se parece hoy a nosotros en la actualidad. Samuel le dijo a Saúl. ¿Sabes quién era Samuel? Era el profeta. Saúl era un hombre que Samuel puso como rey de esa nación, ¿verdad? Los judíos. Entonces dice: Dios me envió para que yo te nombrara rey de su pueblo. Ahora me ha enviado a darte este mensaje. Cuando los israelitas salieron de Egipto, los amalecitas los trataron muy mal. Por eso ahora voy a castigarlos. Anda, ataca a los amalecitas, destruye todo lo que tienen, mata a hombres, mujeres, niños y a sus toros, ovejas, camellos y burros. No le perdone la vida a nadie. Esto es un mandato autoritativo. ¿Cómo lo puedes ver en nuestra perspectiva del siglo XXI? ¿Crees que es algo severo? ¿Crees que es algo duro? Podríamos pensar que duro, qué fuerte es. ¿Por qué Dios dijo esto? Y podríamos en nuestra mente pensar tantas cosas. Pero cuando Dios decía algo, tiene un propósito. Es como cuando, ¿recuerdas? Cuando pedían que sacrificaras a una oveja, a un buey, para el sacrificio de purificación.
había algo específico por hacer y muchos no entendían por qué lo hacían, y decía que con la grasa que caía de la ofrenda después de haber quemado el sacrificio, con la grasa que estaba alrededor de la ofrenda, ya que se haya consumido y enfriado, tenías que haber agarrado, untártelo y hacerlo fuera del campamento para limpiarte y echarte agua al final. Ellos a lo mejor no lo entendían, pero si tú sabes qué sale de esa grasa del animal después de haberlo quemado y pulverizado y que quede al final, es jabón, es antiséptico. Pero ellos no lo sabían, no entendían qué era eso, pero Dios les había dicho que hicieran eso para señal de purificación. O sea que casi Dios les estaba diciendo: vete a bañar y échate un buen baño con todo eso. Si para una barrita de jabón apenas se puede hacer, pues con imagínate con tanta grasa, pues si te echas un buen baño. Era para que se purificara, para que se limpiara y también para que su cuerpo no tuviera ninguna especie de infección y pudieran regresar al pueblo. Al principio, un ejemplo como este, no puedes entenderlo cuando alguien te lo está mandando. Ay, ¿para qué me tengo que pagar eso? Se ve re feo y se ve todo viscoso, ¿cómo lo voy a hacer? Pero si te lo dice Dios, tienes que hacerlo. Igual Saúl le había dado un mandato que era difícil y tal vez impredecible y tal vez no entendible. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Saúl? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo? Veamos lo que hizo Saúl. Vayamos al versículo 10 y 15. Por tanto, se supone que hizo lo que dijo que tenía que hacer. Dice ahí, versículo 10. Entonces Dios le dijo a Samuel: Saúl no me hace caso, ni me obedece. Lamento haberlo hecho rey. Luego se está Dios quejando con quién? Con Samuel. ¿No? ¿Quién lo puso como rey? Dice ahí Samuel. Pues yo, si yo te puse como rey porque Dios me mandó. ¿Y quién aquí lo está acusando? Con él. Es como: mira tu discípulo lo que hace, mira, no me hace caso, mira, no me obedece. ¿Alguna vez os oído algo así? Sí, ¿verdad? Dice, siguiente versículo. Al oír esto, Samuel se preocupó mucho y se pasó toda la noche rogándole a Dios que perdonara a Saúl. ¿Tú por qué crees que Samuel estuvo orándole a Dios toda la noche para que perdonara a Saúl? ¿Tú por qué crees? ¿Qué más? ¿Qué pasaba cuando alguien desobedecía a Dios? ¿Verdad? No merecía vivir. Era morir. Si tú no obedecías a Dios en un momento en el Antiguo Testamento, Dios era un Dios de justicia inmediata. No era de mañana, pasado, como ahora en el Nuevo Testamento. Dios es un Dios misericordioso y compasivo. ¿Por qué no nos pasa ahora eso a nosotros? Porque Dios es un Dios de misericordia y compasión ahora. Por eso, no cada vez que desobedecemos a Dios, no nos da cuello, o luego caemos muertos, ¿no? Como en Zafira y su esposo. ¿Por qué? Porque Dios es compasivo. ¿Y quién está ahí en el cielo orando por ti y por mí? Jesús, ¿verdad? Dice que es un abogado entre nosotros y Dios, que está todo el tiempo: mira, dale otra chance, la perdona, si María, ya le dije, pero tú ya sabes cómo de necio, mira, dale chance, otra oportunidad, así está Jesús. Imagínate, Samuel estaba rogando y orando por él para que Dios tuviera compasión de él, porque no alcanzaba a entender lo que Dios, cómo actuaba ante alguien que no obedecía su autoridad. Y luego, ¿qué pasa? Cuando estaba ya amaneciendo, Samuel se levantó y se fue a buscar a Saúl, pero le dijeron que se había ido a Carmel para levantar un monumento en su honor, y que allí se había ido a Gilgal. Samuel se fue a buscarlo, y cuando lo encontró, Saúl le dijo: que Dios te bendiga, ya cumplí con las órdenes de Dios. Saúl en su mente dijo: yo ya cumplí, yo ya hice lo que Dios me dijo.
si puedes dar cuenta de todo lo que estaba haciendo, tú pregúntate, ¿en qué momento le dijo Dios a él que fuera y levantara un altar? ¿En qué momento le dijo que hiciera sacrificios? ¿En qué momento le dijo Dios que hiciera tantas cosas? En ningún momento. Y no solamente estuvo en un lugar, sino estuvo en varios lugares al mismo tiempo y se iba de viaje a cada lugar. Estaba haciendo las cosas que Dios no le había ordenado, pero sí él pensó que era lo mejor. Él se imaginó que pues, podía hacer algo bueno para Dios. Y luego, ¿qué pasa? Versículo 14 le dice: Samuel le preguntó, si en verdad las has cumplido, ¿de quién son estas ovejas y estos toros? ¿Qué había dicho Dios? ¿Se tenía que matar a qué? Todo, ovejas, todo, animales, todo, hasta le puso burros al final. Y Saúl le respondió: son los mejores animales que los soldados quitaron a los amalecitas. Los trajeron para presentarlos como ofrenda a nuestro Dios. Todo lo demás lo destruimos. Ahora mi pregunta es: ¿crees que obedeció a Dios? ¿Por qué no? Si mató a todos los demás, dejó nada más unas ovejas y unos toros, pero mató a todos los demás. ¿Por qué no? ¿Por qué dices que no? Obedecer a Dios es en todo, no solo en lo que tú piensas que deberías de hacer, no solo en lo que tú crees que te conviene hacer, sino en todo. Y muchas veces nosotros actuamos así. Yo la primera vez que empezaba a leer esa escritura al principio, yo decía: ¿quién es tan severo? Pues sí lo hizo, ¿no? Y todavía estaba tratando de hacer algo bueno para Dios. ¿Tú crees que podemos hacer algo bueno para Dios, tú y yo? ¿Hay algo que tú crees que puedas hacer para que Dios sea más Dios? ¿Tú crees que con ser cristiano Dios va a ser más poderoso? ¿Tú crees que Dios es como los dioses del Olimpo, que cuando más lo alababan más poderoso era? ¿Tú crees que Dios es así? Entre más le ores, Dios va a ser más poderoso, más grande. Necesita de tu oración, necesita de tu fe para que sea más poderoso Dios. Dios no necesita nada de nosotros, hermano. Saúl tampoco entendía esto. Dios no necesita nada. Pero él pensaba que si hacía eso, iba a agradar a Dios. Pero ¿cuál fue el resultado? En la escritura mismo dice que Dios estaba molesto porque no hacía caso y no le obedecía. ¿Crees que Dios estaba molesto? Sí, estaba molesto. ¿Crees que estaba enojado con esa actitud de Saúl? Claro que sí. Pero él en su mente, en su pensamiento, Saúl estaba pensando: no, yo estoy bien. ¿No? Como cuando alguien viene y te corrige y te reprende y tú dices: no, yo estoy bien, tú estás mal. A todos nos ha pasado. Cuando alguien viene a corregirnos, ¿quién no se pone al brinco? ¿Quién no quiere luego defenderse? Porque en tu posición tú piensas que estás bien. Aunque alguien venga y te diga: ¿sabes qué? Es que tú lo que me dijiste te la hacía. No, yo no dije nada malo, no, ya nada más dije y fue. Ay, si te dolió, fue tu problema. No, malo. Si algo pasa es porque realmente está sucediendo. No porque para ti no es algo que te sucede, sino quiere decir que para otra persona no lo sea. Por eso es importante que debemos de cuidar cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo convivimos, cómo actuamos. Y por eso la Biblia dice: procuren estar en paz con todos. Esfuércense en vivir en armonía con todos, ¿verdad? Y es más, si tu hermano lo que comes o lo que bebes lo hace pecar, ¿qué tienes que hacer? No hacerlo enfrente de él, dice. No lo hagas enfrente de él, para que él no caiga en pecado por lo que tú haces o comes o bebes. No lo hagas enfrente de él, para cuidar su corazón. Entonces es importante que cuidemos aún lo que pensamos, lo que hacemos o cómo actuamos. Sí, por eso también dice la Biblia que Dios va a pedir cuentas de nuestras palabras, hasta las palabras inútiles que digamos. Si cada palabra que decimos es para edificar, amén. Pero si cada palabra hacemos para lastimar, entonces Dios te va a pedir cuentas de eso. Dios va a preguntarme si lo que estaba en tu corazón era solamente lastimar o hacer su voluntad. ¿Te das cuenta cómo Saúl
Ven esta imagen. Un Saúl, él estaba, dice, mis soldados y yo agarramos estos becerritos, estos toritos, los más gorditos, los más buenos, porque era uno de los sacrificios, eran sacrificios de animales perfectos. No podían estar cojos, ni tuertos, ni nada parecido, sino perfectos. Y él dice, agarramos lo mejor. Él en su corazón quería hacer algo bueno, él en su corazón quería dar lo mejor, pero eso no fue lo que le pidió Dios. Y muchas veces, hermano, podemos estar actuando así en nuestras vidas. Podemos irnos de rodillas de aquí a tal lugar para decir, es que Dios esto lo doy en sacrificio tuyo. ¿Tú crees que Dios te pide eso? Dios, es que yo me doy latigazos así en la espalda por cada pecado que cometo durante el día. Hoy estamos leyendo una